Levante la mano cada una de las personas quienes han tomado una decisión que en su momento consideraron que no era la más adecuada o que ante los ojos de los demás no había sido la correcta. ¡Wow! Eso me motiva mucho porque ya desde ahora me doy cuenta que tenemos por lo menos algo en común. Imagínense ahora que esa decisión la toman a los 35 años, cuando ya prácticamente tu vida está estructurada y cuando consideras que ya tienes todo lo que en algún momento habías soñado. En México, por ejemplo, solamente el 18% de las personas alcanzan a graduarse de una licenciatura. De este porcentaje, únicamente un 4% se gradúa de una maestría y de ese mismo 18%, 1% se gradúa de un doctorado. ¿Qué implica eso? Que tenemos un grupo muy reducido de personas que nos cuentan con un posgrado en este país. Seguramente también estarán pensando que eso, pertenecer a ese grupo, te da la posibilidad de avanzar más rápido, pero también implica mucho esfuerzo. Eso lo aprendí a muy temprana edad. Cuando yo estaba estudiando la ingeniería en agronomía, me acuerdo perfectamente haberle preguntado a uno de mis profesores, ¿qué implica? ¿Qué tan difícil es estudiar un posgrado? Y su respuesta fue tajante y me dijo, olvídalo. Estudiar en el extranjero solamente es una oferta para la gente élite de este país. Por supuesto, en ese momento mis sueños quedaron en el suelo, pero me ayudó a pensar y analizar si realmente me estaba diciendo la verdad. Mi profesor, donde quiera que estés, nunca había tenido la posibilidad de decirte que 2 años después de que me diste ese argumento, había sido aceptado por la Texas A&M University en Estados Unidos para hacer un doctorado. Asimismo, la Universidad de Oklahoma me ofreció una beca para lograr lo mismo. 11 años después de haberme graduado, estaba trabajando para uno de los institutos de investigación agropecuaria más importantes de este país. Realmente estaba cumpliendo uno de mis grandes sueños. Me rodeaba de investigadores de muy alto nivel, trabajaba con gente de muchos países del mundo, pero seguía arrastrando esa parte incómoda que no podía lograr, un posgrado en el extranjero. Y de pronto, ¡boom!, llega Erasmus Mundus. Erasmus Mundus fue el programa que realmente llenó mis expectativas. Imagínense por un momento estudiar en 3 de las universidades más prestigiosas de Europa. La Universidad de Bolonia en Italia, la Universidad de Recursos Naturales de Austria y la Universidad Técnica de Múnich. No era algo sencillo, definitivamente. Pero no había opción, había encontrado lo que muchas veces me había imaginado. Entonces, empezando a analizar, en este proceso se lanzó una convocatoria mundial. En una segunda fase te hacen una revisión de currículum, donde uno de los requisitos más importantes, y eso quiero que se lo tengan en mente, es que tienen que tener un promedio arriba de 8.5. Te revisan una propuesta de investigación y finalmente te hacen una entrevista con 3 profesores de cada una de las universidades para ver si eres aceptado. El proceso inició inmediatamente y, por supuesto, manos a la obra. Cuando yo participaron 1,200 personas a nivel mundial. De esas seleccionaron a 65 y finalmente solamente aceptaron a 19 de 15 países diferentes. El único mexicano en esta ocasión fui yo. Irte implicaba muchas cosas, implicaba un gran reto, pero ni tarde ni perezoso agarré mi maletita y vámonos a Europa. Recuerdo perfectamente que al llegar, mi primera asignatura fue hablar de una cadena productiva en mi país. En este caso elegí el aguacate como referencia. Si recuerdan, o si lo dije en su momento, soy ingeniero agrónomo. Por supuesto, el aguacate representa para nosotros algo extraordinario, la producción, la calidad, la exportación. Pero lo interesante no era eso. Lo interesante se dio cuando uno de mis amigos, en este caso uno de Eritrea,
un país en la parte norte de África, empieza a hablar del nopal. Mi expresión fue verdaderamente de sorpresa y me dijo: sí, amigo mexicano, permíteme explicarte por qué voy a hablar del nopal. Resulta ser que años atrás Eritrea había padecido de una gran hambruna por una sequía inimaginable. Pidieron ayuda a nivel mundial y por supuesto México ahí estaba presente como siempre. La gran sorpresa que me llevé es que habían solicitado a un investigador eminente en el cultivo del nopal para que les transfiriera la tecnología necesaria para adoptar el cultivo. Cuando me dijo eso, inmediatamente vino a mi memoria lo que yo hacía en México. Gran coincidencia en la vida. La persona a quien había ido a ese país había sido enviado por mí. Ese fue mi primer shock, mi primera impresión de que algo estaba bien. Después de ese momento, nos convertimos en los mejores amigos, pero no solamente porque confluíamos en un solo grupo, porque ya teníamos algo en común. Los mexicanos estábamos ayudando a salvar vidas. En ese momento, mi orgullo de ser mexicano se transformó en algo distinto y empecé a apreciar una tras otra vez lo que yo hacía en México. Los trabajos empezaron de manera súbita, no hubo momentos de acoplamiento. Erasmus Mundus te da la posibilidad también de trabajar con tecnología de punta. En mi caso, trabajé para poder modificar o tropicalizar un método de ampliación de ADN que inicialmente se utilizaba para diagnosticar enfermedades en humanos. La necesidad de nuestros productores mexicanos de contar con una tecnología accesible para ellos y ahorrarles costos de producción me llevó a buscar la manera de cómo utilizar esa tecnología ya hecha, modificarla para dárselas en sus manos. En este caso, trabajé para que ellos tuvieran una herramienta para diagnosticar enfermedades del cultivo de manzana. Esos esfuerzos confluyen de manera muy peculiar. La oportunidad de irte a Europa no solamente te forma en el aspecto académico, en lo técnico, también te da la posibilidad de visitar lugares majestuosos, ciudades inimaginables, 15, quizá 20 países. Pero lo rescatable y lo que a mí me gustaría dejárselos en mente es que puedes hacer grandes amigos. Te conviertes literalmente en un amigo del mundo, y no estoy exagerando. Ustedes no pueden dimensionar la sensación de levantarte un día, marcar el teléfono y hablarle a tu amigo Erickson que está en Filipinas y saber cómo está. Y luego hablar con tu amigo Asmeron que está en Eritrea y conciliar una cita en Costa Rica para visitar a nuestro amigo Pablo. O quizá aprovechar un viaje a Brasil de negocios y estrechar la mano nuevamente de tu amigo, otro amigo Pablo que está en Brasil. Y así sucesivamente en muchas partes del mundo. La cosa no es sencilla. Hay otras vivencias que también son importantes rescatarlas, aunque no sean tan positivas como las que ya les conté. Para una persona como yo, que creció en un pueblo donde la temperatura alcanza 42 grados, ver esta imagen que tienen acá seguramente te pone la piel chinita, literal. Me acuerdo perfectamente cuando íbamos a Austria, los primeros días que empezó a nevar, ver la nieve a 1.20 centímetros de altura era impresionante. Un día llegamos al salón de clases y el profesor arriba y encuentra que habíamos un 25% de la totalidad del grupo y preguntó qué había pasado. Algunos de los compañeros contestaron que debido a las inclemencias del clima, muchos estaban ausentes y de manera muy sarcástica dijo, pues entonces díganle que a partir de este momento les voy a dar clases vía Skype, porque este clima seguramente va a prevalecer por mucho tiempo. Otras de las vivencias que no quiero dejar de mencionar es que estar fuera de tu país, convivir con otras personas, también te da momentos importantes de aislamiento. Te ayuda a encontrarte a sí mismo.
Recuerdo perfectamente también un viaje a Inglaterra, específicamente a Londres. Caminé por toda la ciudad tratando de aprovechar todos los momentos, porque había llegado a la ciudad de mis sueños. Llego, camino y de pronto, ya cansado, me siento enfrente del Palacio de Buckingham. Empiezo a ver personas de todo el mundo, de todos los colores, y se me vino inmediatamente a la mente la pregunta de cómo llegué a este momento, a este instante. ¿Qué implica poder estar enfrente de esta cosa tan majestuosa? Me gustaría invitarlos a que se imaginen a un niño montado en un burro, usando guaraches, hijo de dos campesinos quienes siquiera terminaron su educación básica, pero siempre feliz porque tuve la gran fortuna de que mis padres eran unos padres muy unidos y siempre estuvieron inculcando el valor de la educación. Pero seguramente eso no era lo más impactante. Esos detalles sientan las bases para tu formación. Pero lo interesante para mí empezó a los 16 años, cuando murió mi padre. Cuando mi madre, la única opción que vio para mí es enviarme a trabajar a los Estados Unidos. El shock cultural de llegar a un país donde hablan un idioma distinto. El trabajo de recibir clases en inglés de álgebra y tener que traducir página por página el libro para poder tratar de entender algo. Y luego, ya no encontrando ningún trabajo que hacer por mi edad, tener que ir a la escuela y no necesariamente para concluir un bachillerato, sino para aprovechar la comida gratis que estaban dando ahí. Poder vivir o tener que vivir en un departamento con 10 personas que no conocía y literalmente experimentar uno de los dolores más intensos que alguien puede experimentar porque se le metió una cucaracha en el oído porque tenías que dormir en el piso. Eso te ayuda en los momentos en que estás solo. Pues bien, el programa pasó muy rapidísimo. Esa vivencia me ayudó para estar listo ya para redactar una tesis. Y literalmente me empecé a sentir así. Aún cuando la energía estaba ahí, aún cuando la felicidad estaba ahí, aún cuando ya estabas a punto de concluir tu más grande sueño. Pero también eran momentos de celebrar, eran momentos de dejar escrito que habías logrado lo que te habías propuesto. A mi regreso a México, seguramente todo eso que les platiqué era importante para poder retomar tu trabajo, para retomar a tu familia, para poder retomar tu coche, tu casa, a tus amigos, que por cierto se redujeron de manera muy considerable. Entonces, también me lleva a hacerme algunas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si mi madre no hubiera insistido en que irme a Estados Unidos era la mejor opción para mí? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido la oportunidad de convivir con todas estas personas del mundo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera vivido las inclemencias del clima en Austria? Pues seguramente, o quizá, no lo sé, no hubiera tenido el valor de dejar mi trabajo para irme a buscar mis sueños. O quizá, tal vez, no hubiera tenido el temperamento para aceptar el trabajo de coordinador de asesores de una subsecretaría, donde la primera tarea que me asignaron fue diseñar un programa del gobierno federal que ayudaba a productores pobres y que hoy día beneficia a 2 millones de personas, pero que además ganó el Premio Nacional de Diseño a nivel nacional. O quizá ni siquiera hubiera tenido el valor para aventarme de un avión.
Por cierto, mi nombre es Áureo Zagal Flores. Hoy día soy director de desarrollo de Diconsa. Diconsa es una paraestatal del gobierno federal que depende de la Secretaría de Desarrollo Social. Tenemos a nuestro cargo la distribución de alimentos a nivel nacional en cada uno de los municipios más pobres de este país a través de 27,000 tiendas. Muchísimas gracias.